La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 16 minutos. Bueno, ahora sí saludamos a todos nuestros oyentes en todas las estaciones de la W Radio, y a todos aquellos que empiezan a llegar a nuestro Facebook Live. Hoy estamos atrasados 16 minutos, tuvimos un problema técnico, ya lo hemos solucionado gracias a nuestros ingenieros por haber solucionado. Era un problema de la red de internet, sí, y colapsó en toda la planta de Caracol, así que ya podemos, gracias a Dios, poder hacer nuestra transmisión a través del Facebook Live. Son las 12 del día 16. Bueno, que tengan la fibra óptica de TV. Sí, tocará, ¿no? Yo realmente no sé cuál sea el servicio, pero tuvimos un colapso importante y ya solucionado. Netflix dijo que el internet más rápido en toda Colombia lo vende hoy ETV. ¿Ah, sí? Eso para tu análisis. Bueno, ahí queda la cuña. Bueno, muchas gracias por aceptarnos la entrevista hoy a Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, ex candidato presidencial, y me gustaría que nos centráramos en 3 puntos principalmente. Quiero obviamente empezar por la coyuntura, por todo lo que está pasando hoy en Transmilenio, los bloqueos. Escuchábamos hace apenas unos instantes a nuestros periodistas desde los sitios de los bloqueos. La gente está inconforme, la gente está molesta, pero siempre que ocurre un bloqueo en Transmilenio, Gustavo Petro, siempre sale el nombre de Gustavo Petro. Bueno, no lo he escuchado, ¿no? Sí, usted sabe que sí. ¿Cómo está viendo hoy esos bloqueos? Pues digamos, lamentablemente, pero es lógico. Y tiene que ver con, primero, un problema nacional de concepción del transporte en Colombia. Sí. En Colombia, desde hace muchas décadas, antes que nosotros naciéramos, se decidió acabar con modos poderosos de transporte de alta capacidad y baja energía por persona transportada o por tonelada transportada, como eran los trenes a nivel nacional, como eran los tranvías a nivel de nuestras ciudades grandes, como debía ser, porque nunca lo obtuvimos, solo Medellín, el metro. Y lo sacrificaron por sistemas de transporte de baja capacidad, como los buses y los carros y las tractomulas, si nos vamos al modelo de las carreteras. Eso es costosísimo, eso es contaminante, eso es ineficiente. Esas son soluciones absolutamente en contravía de lo que necesita el país. Lo sufre la economía nacional cuando hablamos del transporte de carga y lo sufre fundamentalmente las personas cuando hablamos del transporte, de la movilidad de las personas. Y Bogotá es como una especie de concentración de ese problema. Desde que quitaron los tranvías, desde que impidieron hacer el metro, sí, llevan 50 o 60 años en esa actividad, simplemente por un negocio particular, un gran negocio, hay que decirlo. La ciudad crece y no crece su capacidad de transporte. Su capacidad de transporte no consiste en tener más buses. Eso quisieran los productores de buses y los propietarios de buses. Así han querido que se crea que es la solución del transporte, tener más buses y por tanto más ganancias para los propietarios de buses. Pero no es que los buses sean malos, no es que no se necesiten, sino que el tamaño de la ciudad necesita ya un modo de transporte de más capacidad que los buses y articulado a los buses, y eso tiene un solo nombre, un metro. Óigame, hoy estaban, lo que escuchamos por lo menos de la gente allá en el punto donde estaban nuestros periodistas, es que estaban recogiendo firmas para la revocatoria de Enrique Peñalosa allí en el sitio de las protestas. ¿Eso le parece adecuado? Usted sabe que yo me abstuve, lo dije públicamente, de participar en la revocatoria, no porque crea o no crea, es un instrumento de participación ciudadana. Y creo que los dirigentes, que de alguna manera somos dirigentes políticos o sociales, pues no tenemos por qué decirle a la gente que no participe. Igual que pasó en Cajamarca. Nos gusten o no las decisiones, es la participación de la gente. Si la gente decide o no tal tipo por ejemplo, la explotación del oro, o no quiere que se explote el oro porque quiere tener su agua, o quiere que en la ciudad el modelo de la ciudad sea diferente, son decisiones de la gente, que a mí me parecen profundamente respetables. La de Cajamarca se dio contundentemente,
Lo de Bogotá es un proceso que hay que mirar hacia dónde va. Yo esperaría personalmente Sí. un acto de raciocinio, un acto de razón, tanto del presidente Santos, que en esto es corresponsable y mucho. ¿En qué sentido? Santos saboteó el metro de Bogotá. Si tuviéramos a Santos aquí con sinceridad, que es difícil encontrar en él, quizás él podría decirle, no, Petro, yo quería hacer el centro, el metro porque Bogotá es mi ciudad. Así me lo dijo una vez. Pero es que mire, el Estado, la burocracia, no sé qué, si sé cuándo, no, las fuerzas políticas. Usted me está diciendo que Santos lo engañó en el momento ¿Lo engañó? Sí, ¿Por qué lo engañó? y lo sabía. Es más, la prensa que asistió al momento de la entrega del famoso cheque, ¿te acuerdas? Ujú. ¿Qué Sí. pasó con ese cheque? Ese cheque me lo robaron ahí mismo. en el ¿Por Palacio cuánto era el Nacional. cheque para recordar ese episodio? Era por el 70% de 7.000 millones de dólares a la tasa de cambio del entonces. Pero déjeme concretarlo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el interés de Juan Manuel Santos, del presidente Juan Manuel Santos, de engañarlo a usted o engañar a Bogotá? Porque en últimas no era a Gustavo Petro. Ellos estaban jugando a la política. Ujú. Y en esa medida sí confundieron eso que acabas de decir, que era engañar a Petro pensando que así no se engañaba a la ciudad. Era un juego de póker. ¿Y usted le creyó ese día a Juan no, Manuel no, Santos? porque él hizo una frase allí en su discurso que yo Ujú. subrayé y no se me ha olvidado. Ujú. Él dijo, este cheque se hará efectivo si Bogotá paga el 30% restante. ¿Y eso era posible o no? Él creía que no. Él creía que no porque él suponía que ese 30% de 7.000 millones de dólares yo solo podría conseguirlos vía Consejo de la Ciudad y Ujú. él dominaba el Consejo con Vargalleras. Ustedes sabían, ellos creían que me podían entonces hundir, digamos, y que entonces el culpable de no hacer el metro sería el alcalde. Porque usted no iba a tener la plata para Que yo pagar. no iba a tener la plata para pagar. Y parte del tiempo, después de la entrega del cheque, lo usaron ellos, porque yo me demoré una semana, reuní, inmediatamente salí de ahí, reuní todo el gabinete y tenía unas ideas, las puse en discusión, las reservas que hay en las empresas públicas, eso no lo sabía Santos, porque Santos Sí. no conocía eso. La pignoración de la tasa de gasolina, que Santos tampoco conocía, venía pignorada para hacer la 26, pero se liberaba en el 2016, y un cupo de endeudamiento pequeño que aún estaba disponible. Todo eso sumaba el 30%. Cuando yo le dije a Santos, mira, aquí está, a la semana, entonces ya comenzó la realidad de la vida. Ujú. La realidad de la vida es que ellos tuvieron que aceptar que Bogotá sí tenía la plata, Sí. pero no hicieron efectivo el cheque. Para hacer efectivo el cheque, el 70% de la financiación del metro, que eran recursos de la nación, tenían que hacer un COMPES y un CONFIS. Sí. Año y medio demoraron para hacer el COMPES y el CONFIS y aún no lo han hecho. Y Después esa de... era la trampa, digamos, es difícil de entender para un ciudadano y ese CONFIS qué es y COMPES qué es. Pues son instancias que creó la ley por medio de las cuales... Pero usted dice se que ya invierte estaba la plata. desconfiado. Sí, ya, porque esa frasecita me indicó que ellos estaban era jugando a que nosotros... O sea no que usted pudiéramos. hoy, digamos, está responsabilizando al presidente de la República de que no haya avanzado el tema del metro. Sí, claro, y se lo dije de frente. Antes de que eligieran a Peñalosa, yo le dije, no deje transcurrir el periodo Sí. hasta que nos quedemos después de elecciones, porque es probable que salga elegido un enemigo del metro. Ujú. Él no creyó eso, él creyó que iba a ser Pardo, que era su amigo, el alcalde de Bogotá. Entonces él lo que se imaginó era que era muy importante para su rosca, su proyecto político, el que en la placa del metro quedara el Sí. nombre de Pardo y no el de Petro. En últimas, lo que usted me está diciendo Pero es que se Santos tiró. le quedó mal. Se tiró el metro, y no era a mí. ¿A Bogotá? Eso es una nota que yo tengo personal, pero digamos, el problema no soy yo, el problema es que le quedó mal a la ciudad. Y hoy podemos decir, se tiró el metro. O sea, el culpable no es Peñalosa, me parece que usted está diciendo... Peñalosa nunca ha sido falso, Ajá. la verdad sea dicha. No entiendo cómo sus electores no lo entendieron con claridad, pero Peñalosa siempre públicamente ha sido adverso al metro. Sin embargo, Oye, en esta campaña esta- aceptó que iba a hacer el metro. No, Digamos que era él un dijo- mandato ciudadano. No, mira, él dijo, lo recuerdo bien, yo no Ujú, podía participar en política, pero sí la miraba.
Él dijo, voy a hacer Veía un metro. las noticias. Sí, te escuchaba a ti. Él dijo, voy a hacer un metro elevado. Cuando él dijo eso, yo dije, no, se va a tirar el metro. Un metro elevado es otro proyecto, otra vez empezar de cero, otros estudios. Es una cosa, es comenzar de cero. Cuando yo llegué al punto en donde quedamos, que fue entregar en fase 3, que son la fase más compleja, Ujú. los estudios de ingeniería del metro subterráneo, nunca en la historia de Bogotá se había hecho, habíamos llegado a ese punto, porque ya era el previo para hacer la licitación para construir, y ya se tenía la plata, ¿cierto? La de la nación y la del distrito, no había ni problemas de estudios ni problema de plata, entonces era comenzar una licitación que iba a ser compleja para quién iba a construir el metro, que espero no hubiera sido Odebrecht, porque Ahora vamos a hablar bueno, de Odebrecht. sí, sería bueno. Pero digamos, el tema es que llegamos al punto más avanzado del metro. Cuando Peñalosa dice, ¿y eso cuánto duró? Ujú. Digamos, a llegar a ese punto duró 8 años. 8 años porque Samuel Moreno en su gobierno no hizo sino un estudio conceptual, que fue el de Senner, que era pintar, eso tiene su ciencia, pero era pintar sobre el mapa cuáles serían las líneas más adecuadas, y presentaron 7 u 8. Uribe se le atravesó a Samuel, esa es parte de la historia que hoy no se reconoce. Cuando Uribe le dice a Samuel, no sigamos, sino yo quiero un estudio, otro estudio de la Universidad Nacional de los Andes, ahí le enredó la piola a Doctor Petro, Samuel. pero ¿qué puede pensar el ciudadano del común? Usted lo entiende muy bien técnicamente, pero para el resto de las personas, ¿cómo le cabe en la cabeza que duramos 8 años, usted lo está diciendo, en solo estudios? Solo estudios, y un estudio, el otro estudio, el otro Vamos, estudio, y tenemos es un metro, pero muy bonito en una maqueta. Sí, los chinos te contestarían muy bien esa pregunta, ellos que se han vuelto muy expertos en sus obras públicas. La mayor parte del tiempo tiene que estar en la planificación, de tal manera que cuando usted produzca la obra ya es casi que instantánea, incluso ellos han logrado hacer obras casi instantáneas. La planificación es clave, usted no se puede meter a hacer un metro sin saber qué hay en el subsuelo, a la Pues loca. mire, hoy incluso la W... Como hicieron la Caracas. Hoy ¿cierto? incluso la W reveló, doctor Petro, que la Fiscalía va a imputar cargos a 3 exfuncionarios de Samuel Moreno por el tema de Transmilenio. Revelamos aquí en la W, Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad, Fernando Rojas, exgerente de Transmilenio, y Javier Hernández, exgerente del SITP. Eso tiene que ver con el recaudo, creo. Sí, claro. El recaudo es un contrato del cartel de la contratación, ¿no? Ujú. Donde está implicado Que los operadores privados no cumplían con la documentación. el propietario del recaudo. Eso es, digamos, verdad sabida, pero no investigada, porque el señor superintendente de Industria y Comercio los absolvió. Y esto es política, digamos. El propietario del recaudo es el financiador del que fue el vicepresidente de la República. ¿Cuál fue la fuerza que impidió que Santos tomara de verdad la decisión de meterse a hacer el metro de Bogotá y entregarle a Bogotá como un legado el metro? Que se hizo Belisario con su ciudad Medellín, fíjese usted. Vargas Lleras. Vargas Lleras por un simple cálculo político. Es que si Petro hace el metro, se vuelve presidente. Eso fue lo que se le metió en la cabeza. Yo no creo, pero eso creyó él. Y entonces toda una serie de fuerzas dentro del gobierno nacional se movieron y por eso nunca se hizo Secompes, que era una simple reunión, porque ya estaban los estudios, no era más, era una simple reunión formal, Sí. pero nunca se hizo. ¿Por qué? Porque sus ministros de transporte, sus fichas en la ANI, su propia vicepresidencia, él era el encargado de la infraestructura de Colombia. Sí. Ustedes lo ven hablando de las 4G o lo ve hablando de las casas gratis. ¿Cuándo Vargas Lleras dijo algo, siendo el encargado de la infraestructura nacional, de la obra de infraestructura más importante de la historia de Colombia, el Metro de Bogotá? No, él bautizó Metro de Bogotá igual Petro, no podemos dejar que eso pase, y se movió para sabotearlo. Y esa es la realidad, digamos, de lo que tenemos. ¿Qué es el recaudo Bogotá? El recaudo Bogotá es un banco que se entregó por licitación. Mover esa plata del transporte de Bogotá todos los días en efectivo, a través de las tarjeticas Tu Llave,
Eso equivale a un banco. Cuando usted hace las cuentas y suma, son billones de pesos cada año que mueve prácticamente en efectivo el recaudador, que es una empresa privada. Sí. Yo quería que el recaudador fuera ETB, fíjese. Óigame, pero ya déjeme preguntarle ¿Quién es el otra propietario? cosita. No, pero tú me dijiste de la investigación en la fiscalía. Sí. ¿Quién Venga. es el propietario de Recaudo Bogotá? El Mm. que era el dueño de los buses Express, que es el mismo dueño de los buses Express en Santiago de Chile, que era el mismo dueño del aseo en la ciudad de Bogotá, que es el mismo dueño del sistema de información de tránsito de la ciudad de Bogotá, que era un concejal de Bogotá. Mm. ¿Cómo un concejal de Bogotá se puede volver dueño de los contratos más fabulosos de toda Colombia? Odebrecht se le queda en pañales a este señor. Bueno, Este déjeme señor se avanzar. llama Alberto Ríos, el financiador del vicepresidente de la República. Déjeme entrar en una pregunta para Eso pasar es a lo otro que tema. están investigando en la fiscalía, solo que me temo que los chivos expiatorios van a ser Álvarez, los funcionarios de Transmilenio, el estructurador del CIP, que es un militante de Cambio Radical, entre otras, el señor Hernández, Javier Hernández, y no van a entrar al meollo del asunto. ¿Quién es el dueño del recaudo de Bogotá? Bueno, yo siempre he querido hacerle una pregunta, incluso el día que estuvo acá se me pasó a hacérsela, pero si la quiero preguntar, para la reelección, ¿usted se sintió utilizado por Juan Manuel Santos o no? No, yo tomé una decisión también, pues en ese momento yo estaba fuera de la alcaldía, no era un Ujú. ciudadano. Sí. Coincidió, no, bueno, coincidió es mucho decir, porque fue Santos el que me destituyó, no fue Ordóñez. Dice usted porque él firmó. Al final. Y no estaba obligado porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por unanimidad ya había expedido las medidas cautelares y Santos lo sabía y las desconoció. O sea, si se quiere poner esto en términos personales, ahí Santos fue un faltón contra todo el sistema interamericano de derechos humanos, quebró su palabra pública porque él había dicho que la iba a respetar y simplemente lo que quería era sacar la izquierda o el progresismo de la ciudad de Bogotá y vio la oportunidad y creyó que eso era el Pero para la momento. reelección la gente de la izquierda se le sumó. Entonces yo estaba fuera de la alcaldía y estaba la candidatura de Zuluaga y la candidatura de Santos. Santos se había desplomado por esa decisión de sacarlo. Ya. Él se desplomó, ya estaba perdiendo, él iba a perder la presidencia. Santos no iba a ser el presidente. Digamos, nosotros nos reunimos y dijimos, ¿qué hacemos? Digamos, claro, por reacción, por rabia, por rencor, pues no votemos por Santos. Es una venganza. Nosotros no quisimos caer en ese tipo de sentimiento. Yo no sé si será tontería o no, pero digamos, el país no puede moverse por las reacciones que uno desde el punto de vista personal pueda tener, así le hayan hecho un gran daño, como en ese momento lo había hecho Santos sobre mí, o como ahora me lo están haciendo mucho peor que el de Santos en aquella oportunidad. Entonces nosotros dijimos, Zuluaga va a hacer la paz en Colombia, va a acabar esa guerra. Pues por el influjo de Uribe y por lo que cree Uribe, no. Ellos quieren continuar la guerra en Colombia. Ahí ganan, ahí tienen fuerza política, no les importa acabar esa guerra. Santos quiere acabar la guerra. Y esa fue la única decisión que nos movió a apoyar a Santos. Pero hoy siente que lo utilizó. Y yo le dije a Santos, no quiero nada de usted, nosotros no vamos a tener ministerios, no vamos a tener nada. Lo único que quiero es, ustedes no nos agredan, Ujú. en eso faltó la palabra nuevamente, y haga la paz. Pero usted le ha dicho en esta entrevista a Santos, me engañó, una frase exacta, Engañó a Bogotá. ha dicho, fue un faltón con el sistema interamericano. Sí. Sí. Y lo sigue siendo. ¿Sigue siendo faltón Sí, Santos? lo sigue siendo, sí. ¿Con quién? Pues fíjate, mira, Vicky, a mí no me gusta hablar en términos personales, pero digamos, de acuerdo a esas encuestas que ustedes pagan, que yo no pago, no sé, digamos, la objetividad de las encuestas, ni quiero, pero me han puesto a encabezar, ¿cierto?, las presidenciales. Llevan varios meses y varias encuestas en lo mismo. Es decir, de alguna manera un sector de la sociedad colombiana importante
¿Está me creyendo en sí, usted? cree en mí y cree que podría cambiarse el país conmigo. Pero sí. eso qué tiene que ver con que Santos siga siendo faltón, como lo llama usted. ¿Cómo usted entiende que hoy el que encabeza las encuestas presidenciales, los funcionarios administrativos que responden al gobierno nacional estén intentando, a través de sus competencias, impedir que yo sea candidato? A ver, barájemela más despacio. ¿Usted cree que Santos está en un plan con sus funcionarios para impedirle que usted llegue a la presidencia? ¿Cómo lo pueden impedir? Por ejemplo, me han puesto una multa de 80 millones de dólares, que entre otras tiene que ver con este problema de hoy de Bogotá. Ujú. Porque para poderme poner una multa de 80 millones de dólares, un funcionario de Vargalleras, que es el Contralor de Bogotá, es gobernador de Boyacá, procesado en la Fiscalía de Vargalleras en este momento, para poderme poner esa multa de 80 millones de dólares, tuvo que decir que era ilícito, cosa que no es de su competencia. Los contralores no dicen que es legal o que es ilegal, son los jueces exclusivamente. Que era ilícito el que se pudiera financiar el transporte público masivo de Bogotá con el presupuesto. Perdóneme, ¿qué tiene que ver Santos con esa decisión de ese? Vargalleras. ¿Pero es su Vargalleras vicepresidente. o es No, yo no. Santos? La fórmula que ayudamos a elegir, entre otras cosas, que gobernó a Colombia hasta hace, una semana, es Santos Vargalleras. Ajá. Son Pero si habla los uno solo. corresponsables del gobierno nacional. Y un funcionario de uno de esas dos parejas fue la que tomó la decisión ilícita, porque tuvo que asumir abusivamente competencias de juez para poderme poner una multa de 80 millones de dólares y de paso, Sí. a partir de eso, decir que no es válido que se cofinancie el transporte público masivo con el presupuesto, sino que debe ser exclusivamente con tarifas. Pero ¿cuál puede ser el interés de Juan Manuel Santos? Guardando nuestras distancias con Peñalosa. Sí. Yo puedo entender a Peñalosa hoy, porque Peñalosa eleva las tarifas, ¿cierto? Lo acaba de hacer. Pero Peñalosa, ¿qué podía hacer si el Contralor ha multado con 80 millones de dólares al alcalde que decidió no subir las tarifas y cofinanciar el transporte con el presupuesto público? Que Óigame. es legal, porque eso lo permite la ley. Pero Por- concretémonos en esto. ¿Cuál puede ser Entonces, el interés ¿qué- del presidente? ¿Para qué me ponen una multa de 80 millones de dólares? Si Ajá. te ponen a ti una multa de 80 millones de dólares, ¿tú qué piensas? Pues no se puede pagar, Pues no lo para puedo empezar pagar. por ahí. Y si hay una norma en la ley, que es lo que primero leyeron antes de poner la multa, que Entonces dice, usted no va a ser candidato presidencial. No, Déjelo que ojo. termine de explicar, hola. no se puede poner en un cargo, no se puede... Claro, no podría ser candidato Posesionar. presidencial, no podría posesionarse como presidente, Ojo, si ganara, ¿o porque qué? No se puede posesionar un cargo público si no paga la multa. Ujú. Si no paga la multa, dice la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sí me puedo inscribir. Y puede ganar, pero no se puede posesionar. No, porque para ser presidente de la República Sí. hay unas inhabilidades, digamos, para no ser presidente de la República hay unas inhabilidades que están escritas en la Constitución Nacional. Pero déjeme Esas insistirle en la inhabilidades pregunta. no contemplan el que no se pague una multa. Santos, Es ¿qué decir, yo interés puedo tiene en que usted no sea presidente? ¿Qué interés tiene o qué interés Porque tiene el Germán Vargas? candidato de Santos se llama Vargas Lleras. Y porque ha llegado a tal punto la descomposición de nuestra élite política colombiana, que no solamente se venden a Odebrecht para gobernar, que no solamente hacen alianzas con los narcotraficantes en las regiones y sus aliados políticos como los ñoños, las gatas, etcétera, en todo el país, sino que ya llegaron al punto en que no soportan ni gobernar con, ni permitir que, a pesar de la decisión popular, otros proyectos políticos Entonces, diferentes Lo voy a concretar puedan más. estar con ellos. ¿Usted cree que Santos no quiere que usted sea presidente? Indudablemente no quieren. ¿Usted cree que Germán Vargas no quiere que No, usted sea pues, presidente? obviamente, Bueno, pues él quiere será ser él el candidato. presidente, Ujú. lo cual es legítimo. ¿Y Humberto de la Calle no es el candidato de No. Juan Manuel Santos más obvio? No, No. Humberto, no voy a hablar de Humberto de la Calle, pero Santos, igual que decidió no aceptar las medidas cautelares de la CIDH y destituir al alcalde de Bogotá porque le convenía. Igual que decidió no hacer el COMPES para que el metro no tuviera reversa y hoy los bogotanos pudieran ver
que ya es muy importante, obras del metro, y entonces no estarían en la situación social convulsa, por ejemplo, del día de hoy. Igual que decidió o ha decidido no aceptar la decisión de la población de Cajamarca en contra del proyecto minero, es desastroso para Colombia, igual ha decidido no aceptar, no simplemente no estar de acuerdo con la campaña Petro presidente, sino tratar de impedirla por métodos no democráticos. Eso que usted está diciendo hoy es muy grave, porque es como si el presidente Santos hubiera llamado al funcionario que lo multó a usted y le hubiera dicho, haga esto porque no podemos dejar subir a este tipo. El gobierno de Santos ha llamado a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que no se haga la revocatoria de Peñalosa. Así la gente vota quiera. Que no ¿Y a sabemos. qué magistrados, doctor Petro? Al presidente del Consejo Nacional Electoral, Al presidente. el ministro de Gobierno. Está hablando de Juan Fernando Cristo. Sí. Entonces usted dice, Cristo llamó al presidente del Consejo Nacional Electoral para evitar que se haga la revocatoria a Peñalosa. ¿Usted tiene pruebas de eso? Bueno, pregúntenle al magistrado Novoa. Pero Novoa está en el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral, o sea, el gobierno se está moviendo al Consejo Nacional Electoral, independientemente que nos guste o no la revocatoria. Usted dice que se ha marginado ese proceso, eso es difícil de creérselo. Pero yo no estoy, a mí no me han visto Usted no un está solo moviendo ni un trino, dedito, pero un todos los solo días usted trino dice que Peñalosa es malo, que es bueno, mal alcalde, yo tengo que es mi pésimo, libertad de opinar y defender No, incluso. pues por eso le las digo obras que es del gobierno difícil de creerle que no esté metido Pero no allí. yo no he salido a las calles a pedir. Entonces le voy a hacer la pregunta diferente. ¿Usted revocaría a Peñalosa? Si se cumplen ¿Sí los o no? requisitos, Acuérdese que eso es de sí o no. si se llama a las urnas, yo voy a votar. Y va a votar sí. Y voy a votar, sí. Para que Peñalosa se la vaya. ciudadanía quiere eso, que Ajá. se vaya a las urnas. Eso Ok. no lo sabemos hoy. No voy a suplantar a la ciudadanía en eso. Es una decisión de la ciudadanía. La ciudadanía es la que está definiendo por el número de firmas, por si las firmas son válidas, por si cumple... Digamos, si la ciudadanía realmente quiere poner en la mesa de la discusión pública el estilo de gobierno de Bogotá en los próximos años, a partir de ahora mismo, Ujú. que es lo que provoca la revocatoria, si eso quiere, yo voy a las urnas. Y va y vota sí. Y yo Usted. voy a tratar de defender el que un proyecto de inclusión social y equilibrio con la naturaleza, que fue lo que yo defendí y traté de hacer, se pueda volver un proyecto viable en la ciudad de Bogotá. Le quiero hacer una pregunta sobre ese punto. Usted dice, yo votaría sí si la ciudadanía decide que vamos a la revocatoria. Votaría para que se vaya Peñalosa. Y antes le pediría a Peñalosa, porque yo estaba hablando de eso, un golpe de razón. ¿Y usted cree que a Bogotá le conviene que se vaya Peñalosa? Yo y lo que entre- digo es que previamente, por eso digo, antes de que llegáramos a ese tipo de extremo, llamémoslo así, porque no hay un golpe de razón de Santos y Peñalosa. Pues por eso fue que nos metimos en el tema Santos, ¿cierto? Porque está hablando de esto, es Santos y Peñalosa. Mira, son 4 cosas. Metro subterráneo, ¿cierto? Que está financiado, que tiene los estudios, que estamos... ¿Quién dijo que el metro subterráneo es de izquierda o de derecha? El zar empezó a hacer el metro subterráneo de Moscú y después los bolcheviques que tumbaron al zar. El metro subterráneo es una necesidad para Bogotá. ¿Por qué subterráneo? Porque es lo que le da calidad a los usuarios. Bogotá se merece su metro subterráneo, igual que Londres lo tiene, París, etc. Entonces, metro subterráneo, no vender la ETB, respetar la reserva forestal y no dejarla en manos de la especulación inmobiliaria, ¿cierto? Que es lo que quieren hoy. ¿Y el cuarto? La ETB, no vender la ETB. Ya lo mencionó. No vender la ETB, Ah. respetar la reserva y hacer el metro subterráneo. Bueno, pues creo que por su parte Peñalosa estaría revocado porque no veo que en Bueno, pero estos es temas que- se vayan pero a echar dime, para atrás. es Pero venga, quiero que avancemos. irracional, Quiero que avancemos en la Bogotá entrevista. no se merece eso, es una cosa tirada de los Hoy cabellos. creo que es todo el mundo quiere el metro. Es un radicalismo Todo el mundo castrochavista, quiere- como no. dicen ahora, ¿no? Es un metro, reserva. ¿Le da piedra cuando dicen que usted sería un presidente castrochavista, que usted volvería a Colombia, a Venezuela? ¿Eso le da rabia? No he entrado a discutir eso, no me da rabia. ¿No? Castro y Chávez están muertos. Cada uno de ellos obedeció a momentos históricos diferentes en sus propios países. Colombia no puede, y es el error que está cometiendo el país, lo está haciendo ahora, imitar el modelo económico de Venezuela. El modelo económico de Venezuela es
monoexportador de petróleo. Petro es un líder latinoamericano en la lucha contra el cambio climático, es decir, en la lucha por dejar de usar el petróleo y el carbón, tanto en la extracción como en el consumo, como en la producción. Es decir, el modelo de Petro es un modelo basado en la agricultura y la agroindustria con un uso respetuoso del agua y de la vida en nuestro territorio. No es el modelo de Santos y de Uribe, yo diría que de Pastrana, que se construyó a partir de exportar carbón y petróleo, que es exactamente lo mismo que hizo Chávez y mucho más Maduro en Venezuela. Entonces, ¿por qué van a decir que yo quiero llevar a Colombia hacia Venezuela si lo que quiero es escapar el camino de Colombia del de Venezuela, que es un desastre por eso mismo? ¿Usted reconoce que lo que está pasando en Venezuela es un desastre, que Maduro ha sido un desastre? Ellos han resistido y obviamente mirar desde afuera siempre implica tener una distancia y advertirlo. Nosotros no estamos viviendo allá adentro y no conocemos todos los datos. Pero me parece que en el manejo del petróleo que ha hecho Colombia, que ha hecho Venezuela y que ha hecho Ecuador, si comparamos estos tres países, Ecuador metió su excedente petrolero en hacer obras de infraestructura, ¿cierto? Venezuela metió su excedente petrolero en financiar gasto social. Sí. Y Colombia en importar motos y carros. Y de paso, en que se robaron parte de nuestras regalías. ¿Cuál era el más eficaz? ¿Cierto? Si el de Venezuela, ¿qué pasaba? Se cae el precio del petróleo, que es lo que estamos viendo ahora, la política social se queda sin financiación, ellos desesperadamente entonces emiten dinero para financiar su política social y crece la inflación y tienes lo que estás viviendo en Venezuela. Colombia lo que hizo fue gastarse su petróleo en importar carros y motos y hoy estamos con el aire contaminado hasta el cuello. Y no hicimos una sola universidad en Colombia. Óigame. Ecuador invirtió en su infraestructura. ¿Quién manejó mejor el petróleo? Yo pienso que Ecuador. Me están quedando como 7 minutos de nuestra entrevista y la quiero aprovechar, Jairito, porque teníamos preparadas muchas preguntas sobre el escándalo de Odebrecht de Gustavo Petro. Tengo aquí la columna de Mauricio Vargas y en algún punto, doctor Petro, lo menciona y dice que a él le ha extrañado que usted dice, Gustavo Petro, a quien algunos daban por muerto, sigue vivito y coleando y ha alcanzado a Vargas en encuestas. Adoptó el lenguaje de los izquierdistas de Podemos en España, en contra de la casta. Yo pensé que en el tema de Odebrecht, dice Mauricio Vargas, iba a ser mucho más incisivo. Por el contrario, lo menciona con pinzas, lo cual es extraño en un dirigente caracterizado por su agresividad en la denuncia anticorrupción. ¿A quién es que menciono con Mauricio Vargas. La columna del domingo. Pero él dice que a quién menciono con Dice que yo pensé que en el tema de Odebrecht, Gustavo Petro iba a ser mucho más incisivo. Por el contrario, lo menciona con pinzas, lo cual es extraño en un dirigente caracterizado por su agresividad en la denuncia anticorrupción. Mira, hagamos el análisis de la columna de Mauricio. Primero, a quien todo el mundo quería muerto, ¿no? Subliminal. Escriben con el deseo. 2. Flojo en Odebrecht. Si el primero que denunció a Odebrecht en el año 2010. No ahora, que los gringos ya descubrieron el pastel. Sino en el año 2010, públicamente y ante todos ustedes, señores periodistas. En rueda de prensa pública en el Congreso de Colombia. Siendo yo todavía era senador ya en mis últimos días. Fue Petro. Petro dijo, Odebrecht está en el cartel de la contratación distrital y nacional. Junio del año 2010, ahí está la grabación en el internet todavía. Dije, no solamente Odebrecht está en el cartel distrital a través de la obra del túnel Canoas, sino que además dije que se habían reunido los hijos de Uribe con los directivos de Odebrecht en Panamá. Nadie lo había dicho hasta ese momento. Y además dije, lo que sucedió entre la cita de los hijos de Uribe y el cartel de la contratación en el distrito con la 26 es que reemplazaron a los Nule por Odebrecht. Lo que no sabíamos era que había dado Odebrecht plata para la campaña presidencial del 2010. Pero digamos, yo ya había puesto la denuncia de lo que era la corrupción de Odebrecht. Pregunta, ¿por qué ningún medio de comunicación
hizo eco? Pero yo no creo. Yo creo que sí, en Ninguno, los medios de comunicación ninguno. sí se No, contó. todos los medios de comunicación se concentraron en primer lugar en Nule, Ujú. el malo del paseo, era uno de los malos, no el malo. Y dos, después, y a duras penas, hasta que Álvaro Dávila, que era un gran asesor de medios de comunicación, se cayó, entonces sí se abrió la compuerta a discutir a Samuel Moreno. ¿Sí? Nunca a Odebrecht, a pesar de que lo habíamos denunciado, igual que a Samuel Moreno, igual que a los Nule, igual que al señor ese de Conalvías, que tenía una novia en los medios, Andrés Jaramillo, que me puso una denuncia por calumnia, y que ahora está preso, ¿cierto? A ninguno de ellos la prensa los denunció, sino a los Nule. Claro, Odebrecht se cayó, se silenció. Odebrecht tiene un asesor en comunicaciones muy famoso mundialmente que es FTI Consulting. Esos son siglas en inglés, no se pronuncian así. Es una gran empresa norteamericana que tiene una subsidiaria en Colombia. El encargado de FTI Consulting en Colombia es el actual asesor de comunicaciones del presidente Santos. Es decir, el que le lavaba la imagen a Odebrecht en los medios de comunicación, el señor Camilo Granada, es el actual jefe de comunicaciones de Juan Manuel Santos. Y durante todos estos años, desde que yo hice la denuncia, fue el que impidió, no exactamente él, hay que mirar las fechas, pero sí la empresa, fue la que impidió en su lobby con los medios de comunicación que la denuncia de Petro se profundizara en los medios a través de su propia investigación. Nunca jamás la fiscalía, ni de Vivian Morales, que era la fiscal del entonces, ni el fiscal que siguió Montealegre, ni, bueno, hicieron una investigación de la fiscalía sobre Odebrecht, a pesar de que no, en el informe de la cartela de contratación está escrito. Detengámonos en el 2010 y en la campaña presidencial. Ya Roberto Prieto Jairo dijo que sí habían recibido la plata de Odebrecht. Dijo que sabía que estaba mal, pero que lo hizo, sabiendo que era irregular. Pues prácticamente está admitiendo un delito. ¿Usted qué más supo, doctor Petro, en ese momento de la financiación de campañas presidenciales, por ejemplo, de Odebrecht? Sí, pero si ustedes van al informe de los Estados Unidos, que yo creo que lo conducente, y es donde nosotros nos estamos moviendo, es que las víctimas de Odebrecht, entre las cuales están sus trabajadores, los países, las sociedades de América Latina, es un problema multinacional, estén representadas en el proceso judicial de los Estados Unidos. Porque el tema, si usted no mira esto multinacionalmente, por encima del país, no descubre temas. Le voy a dar un tema. Esta FTI Consulting Colombia fue contratada por el gobierno de la República Dominicana, que está inmerso en los sobornos de Odebrecht por haber hecho 2 centrales de carbón con Odebrecht por $2.000 millones. Un país caribeño en tiempos del cambio climático, donde todo el mundo dice usen energías limpias. Doctor Bueno, Petro, ojo. venga. ¿Quién está? El gobierno de República Dominicana, sobornado por Odebrecht para hacer esas termoeléctricas, allá lo acusan de sobrecostos de $500 millones. Pero no me cuente lo que ya los oyentes ¿Cuál saben, es que la- lo que la gente Pero aquí quiere en oír Colombia, es ¿cuál usted es la qué opina empresa? por la ¿Cuál entrada de es? dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, que ya ¿Cuál fue, es? confeso, Sí, pero es que para su allá voy. coordinador en ¿Cuál es 2010? la empresa que contrató el gobierno, subyúdice, para decir si de verdad hubo sobrecostos o no? FTI Consulting Colombia. Es decir, la misma empresa que asesoró a Odebrecht en materia de comunicación y de prensa en Colombia, y cuyo responsable, Camilo Granada, es hoy el jefe comunicacional de Juan Manuel Santos. Entonces déjeme insistirle en la pregunta, hombre, usted era candidato presidencial en el 2010. ¿Qué opina de que Roberto Prieto haya reconocido que efectivamente sí recibieron dinero de Odebrecht? Que nos hicieron trampa. Pero es que nos estaban haciendo trampa con la gata. Es que nos estaban haciendo trampa con que la empresa que maneja todo el papel de la registraduría, transporta los boletines, todo eso, es Thomas Gregg. El propietario de esa empresa, copropietario de esa empresa, era el mismo candidato presidencial, Santos. A ver, pero Yo usted lo dice, denuncié en ese momento. nos hicieron trampa. ¿Quiénes? Pues Santos, Uribe,
Es que la corrupción de Odebrecht no es de Santos, es Uribe, Santos y va antes. Es la clase política colombiana. La clase política colombiana ha hecho de la corrupción una forma de gobierno. Si no hubiera entrado esa plata de Odebrecht o no hubieran tenido el apoyo, ¿usted cree que usted hubiera podido tener más oportunidad? La plata de los ñoños, igualito, que no... ¿De dónde viene la plata de los ñoños? La plata de la gata, ¿de dónde viene la plata de la gata? La plata de Kiko Gómez, ¿de dónde viene la plata de Kiko Gómez? La plata de las caudas electorales de Bogotá, porque en Bogotá hay clientelas más poderosas. Esas platas ilícitas de todo orden estarían comprando los votos para ganarnos. Nosotros solo le podremos ganar a gente como Santos, Vargas Lleras, los Uribe, etcétera, es a partir de que el ciudadano del común, allá en su pueblo, en su vereda, cuando le ofrezcan esa plata, vote por quien más quiera. Pero como estamos en el 2010, ¿usted cree que usted le hubiera podido ganar a Juan Manuel Santos si todo eso que usted dice fuera cierto, no existiera? Es que ¿Hubiera existido? yo pienso que ese no es el problema. No, ¿usted le hubiera podido ganar a Juan No, Manuel la Santos? pregunta ¿es válido que un presidente se haga elegir con dineros ilícitos? Y otra pregunta, ¿usted le cree, el presidente dijo, yo me acabo de enterar? ¿Qué opina de ese me acabo de enterar? Digamos, esas responsabilidades tienen sus raíces, y sin caer en una especie de sabaranola de fundamentalismo, porque indudablemente las personas se pueden equivocar, etc. Pero el grupo de Prieto, el señor García, que está en el Bancafé, Santos, Cárdenas, son un grupo, son una rosca, le llaman algunos, ¿cierto? Son un grupo desde hace mucho tiempo, no es solamente ahora. Ellos vienen trabajando juntos desde hace muchos años, cuyo primer escenario de acción fue el café, la Federación de Cafeteros. Pregunta, ¿qué pasó con el ahorro de los cafeteros de décadas? Pero estoy en mi pregunta, no se me porque vaya por allá. no El sé, presidente dijo, me acabo de enterar. ¿Qué opina usted de esa frase? ¿Usted le cree al presidente que se acabó de enterar? Yo no lo creo, porque Prieto es su amigo desde hace años, y por eso digo, y por eso es bueno que me dejes contestar, porque en los antecedentes de esto se encuentran las explicaciones del presente. El ahorro de todos los cafeteros se esfumó en Colombia. La riqueza nacional del siglo XX se esfumó en Colombia por un grupo de personas. Un grupo de personas que tiene nombre propio, que se tiraron Bancafé, que se tiraron la flota mercante gran colombiana, que se tiraron a Avianca cuando la Alianza Suma, que evaporaron la riqueza del café en Colombia. Y esos apellidos son Cárdenas, padre e hijo. Prieto, el mismísimo que estamos mencionando ahora. El señor García, el señor Santos. Es que ellos ya estaban haciendo ese tipo de transacción con los recursos que en mi opinión son públicos, porque el ahorro del café en Colombia es un ahorro público. Pero estamos hablando de Odebrecht. Pasaron juntos a hacer una campaña por la presidencia de la República. Junticos se fueron a hacer la campaña por la presidencia de la República. Y Uribe, porque él es el candidato de Uribe en el 2010, les dijo, oiga, amigos, yo tengo aquí una red de alianzas regionales, sin las cuales usted, Santos, no es presidente. Aquí se las presento. Los Suárez Mira, las Gatas, los García, los Ñoños. Todo eso es una herencia de Uribe. Y además tengo la financiación. ¿Y la financiación de dónde salía? De los grandes contratos de obra de Álvaro Uribe Vélez. El cartel de la contratación del distrito de Bogotá es una construcción nacional. Lo que existiera un cartel nacional de la contratación, de la cual salían los dineros de la financiación del uribismo en Colombia. Que no es solamente Odebrecht, que yo lo dije en el año 2010, Odebrecht está ahí, sino también era el señor de Conalvías, hoy preso, también es el señor William Vélez, el dueño de las basuras de Bogotá. Óigame. Y de la electricidad en buena parte del país. Usted, Santos, ahí usted estaban los Solarte, ahí estaban el cartel, los Nule, el Oiga, cartel. pero ¿En usted qué dice- avión se transportaba el candidato presidencial Álvaro Germán Vargas Lleras? ¿No era en el avión de los Nule? Óigame, usted Y dice ustedes entonces... callaron esa noticia, ojo.
No, no me venga a inventar eso, que eso no es verdad. Nosotros no hemos callado nada. Eso se dijo en su momento y él lo reconoció. Él Entonces, ¿qué reconoció. diferencia había, entre otras cosas, en recibir el dinero de la gata, en recibir el dinero de los Kiko Gómez, en recibir el dinero de los ñoños, en recibir el dinero de Odebrecht y en recibir los dineros de los nules en un avión que transportaba al candidato presidencial Germán Vargas Lleras? Óigame, déjeme replicarle, ay caramba, déjeme replicarle lo siguiente. Usted dice, gracias. Usted dice, yo no creo que Santos se acabara de enterar. Lo que quiere decir y me hace pensar que usted cree que Santos sí sabía que Odebrecht le estaba entregando plata en el 2010. ¿Usted sabe que Santos conocía a Otto Bula en el año 2006? Otto Bula se conocía con Él es Santos. congresista. ¿Y por qué? ¿Cómo se conocieron Santos y Ustedes Otto saben Bula? que yo hice el debate y donde mostré la relación entre Juan Manuel Santos y Otto Bula. ¿Cuál es la relación entre Juan Manuel Santos y Otto Gobierno de Andrés Pastrana. Bula? Ujú. Debate sobre los cupos indicativos del Congreso de la República. Pueden mirarlo en internet, todavía quedan algunas. Lo hice yo con Navarro, ¿cierto? Yo encontré dentro de los computadores, no me digan cómo, todo el listado de códigos secretos de los congresistas de ese entonces en el gobierno de Pastrana, toditos sobornados, porque esa es la palabra, a través de los cupos indicativos para que votaran a favor de proyectos del gobierno, entre otros el proyecto del Código Minero. La reducción del presupuesto de la educación pública en Colombia. ¿Quién era el ministro que agenciaba ese tipo de práctica? Ministro del entonces de Pastrana, Juan Manuel Santos, que estuvo citado en el debate. Yo cogí los códigos y logré encontrar a qué código pertenecía el nombre propio de cada congresista. Los dos más grandes beneficiarios de los cupos indicativos que entregó en el gobierno de Pastrana Juan Manuel Santos y otros funcionarios eran Vicente Blel, que gastó esos recursos entre comillas, yo creo que se los robaron, en Magangué, y Otto Bula, que era el segundo en la lista de Mario Uribe, que en ese entonces no eran uribistas, sino pastranistas, igual que Juan Manuel Santos. Otto Bula en ese momento era pastranista. Entonces Otto Bula ya era un recaudador de auxilios parlamentarios ilícitos, porque la investigación la decidió Carlos Sosa Escobar con éxito, hasta que lo sacaron, hasta que se fue. Y el fiscal Luis Camilo Osorio la cerró. ¿Y saben por qué la cerró? Porque los cupos indicativos que le entregaba el gobierno a los parlamentarios iban hacia zonas bajo control paramilitar. Es decir, eran una fuente de financiación del paramilitarismo. Ese debate que yo hice contra Juan Manuel Santos y donde mostré la existencia de Otto Bula, en el año allá, 2006, antes, eso fue en el 2002, en el gobierno de Pastrana, ese debate fue el primer debate sobre el paramilitarismo y su relación con la política en Colombia. Si entró plata. ¿Qué significa todo esto? Ujú. Que no es por la plata de Odebrecht, que es parte de la plata de la corrupción, sino que es este engranaje, este maridaje entre los políticos del narcotráfico, los políticos de las coimas y los sobornos y ciertos estadistas bogotanos. Ese maridaje es la forma de gobierno en Colombia. A nosotros nos ganan es por eso. Óigame. No simplemente por Odebrecht, sino por las alianzas con los Kikos, con las gatas, con los paramilitares, con los narcotraficantes. Eso es lo que Santos llama la gobernabilidad en Colombia. Si en el 2010 entró plata de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, ya lo confesó Prieto, ¿usted cree que en el 2014 la rechazaron? Hoy hay procesos para la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato del uribismo, y para la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que la rechazaron? Yo pienso que ellos aceptaron todo. Yo conozco ese gobierno es pragmático. ¿Cuál gobierno? El gobierno de Santos. Yo hago lo que me conviene, punto. Ese es el gobierno de Santos. Lo que creen que les conviene, porque se equivocan y muchísimo. Es un gobierno que acepta volar en los aviones de los nules. Es un gobierno que acepta abrazarse con Kiko Gómez. Es un gobierno que acepta la alianza con la gata.
Es un gobierno que acepta la alianza con los Suaremila, es un gobierno que acepta la alianza con este que era el exalcalde de Cúcuta, Suárez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que usted cree que plata de Odebrecht sí entró en 2014 o no. Yo creo que sí, pero eso es un tema de investigación. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora Ujú. es que el fiscal, que es el apoderado de Odebrecht, ojo con lo que le digo, porque eso fue lo que mostré ayer ese documento que yo mostré ayer, me lo censuró una revista, porque yo lo había entregado hacía un mes a la revista para que lo publicara. No quiso publicarlo, yo lo publiqué en mis redes y ayer lo mostré en un programa de televisión. El documento es un documento dirigido al Ministerio de Transporte, firmado por Néstor Humberto Martínez en el año 2012, donde él dice: yo, Néstor Humberto Martínez, con cédula tal, tarjeta profesional tal, como apoderado de la concesionaria Ruta del Sol, y ahí sigue. El señor fiscal general de la Nación era el apoderado de Odebrecht en Colombia. Claro, uno dice Ruta del Sol no es Odebrecht, sí, pero Odebrecht es el dueño del 66% de Ruta del Sol. Entonces, si tenemos un fiscal que es el apoderado de Odebrecht, ¿cómo va a ir la investigación? Pero hoy Pues lo en día primero- no es, lo- hoy en lo- día no es el defensor de Odebrecht. Y si usted pone en una balanza y mira qué tanto han avanzado las investigaciones de Odebrecht en Colombia, se encontrará una grata sorpresa para el país, que por lo menos están investigando. Hay más de 34 personas vinculadas, hay un ex viceministro del gobierno Uribe que ver, acepta señor los periodista, cargos, señor hay otro periodista- excongresista que está detenido. Señor periodista Jairo, Entonces no han avanzado las investigaciones. señor periodista Jairo, ojo, cuando yo le dije aquí, hicieron un contrato en República Dominicana por $2.000 millones para hacer 2 plantas de carbón y sobornaron aparentemente al presidente de esa república para hacer esas plantas. Y el presidente de esa república sobornado dice: voy a tratar de demostrar a ver si hubo sobrecostos, contratando precisamente a la empresa colombiana que era la agenciadora en medios de comunicación de Odebrecht, FTI Consulting. Eso está investigado por la Fiscalía General. Y que el responsable de esa FTI Consulting, que está en esa maroma y que era el asesor para medios de comunicación de Odebrecht, es el asesor hoy del presidente de la República, Pero yo Santos. yo Eso no lo está está investigando. Yo no sé si Está eso ya lo investigando está que o no, pero hay 15 Pero investigaciones déjame en las responder. cuales el fiscal Néstor Humberto Está Martínez investigando que está todo el promoviendo. carbón que va a esas 2 empresas en República Dominicana es carbón extraído en Colombia. ¿Cuál es el negocio entre colombianos y República Dominicana a través de Odebrecht, que vincula incluso las empresas donde está el actual jefe de comunicaciones del presidente de la República? Eso está investigado por el señor Néstor Humberto. ¿No está investigado Es el más, gerente de la campaña del es más, presidente Santos? El gerente de la campaña está investigado. Sí, aquí Están chivos investigando vivos, a los de Oscar Iván igualito Zuluaga, que investigaron también a los campaña Nule, de Uribe. y un fiscal le decía a los Nule: no hablen tanto, porque si no los castigamos ¿Quién? más. Balbuena. Carta que fue entregada a mis manos y que yo le entregué al fiscal general del entonces. Oiga, no hablen tanto. ¿Qué era lo que tenían que hablar los Nule que no habían hablado? Si no era de los negocios nacionales, no solamente distritales. Y en los negocios nacionales no era de Odebrecht, no era el señor Alberto Ríos de que tenían que hablar, no era de Germán Vargas Lleras de que tenían que hablar. Los callaron bajo la pena de que sí hablan, es decir, todo lo contrario de lo que las leyes dicen. Ujú. Entre más hablen, más beneficio jurídico. No, aquí era al revés. Si hablan, les quitamos los beneficios jurídicos. Usted sabe qué hora es, ya es la 1:00 Uy. y 10 minutos, nos hemos pasado hoy un montón, Jairo, 15 pero aquí- minutos, pero aquí- creo, Aquí lo que se trata es que si Néstor Humberto fue el apoderado de Odebrecht, hombre, pueden investigar a Autobula hasta los calzoncillos, pero lo que dicen las normas colombianas y el debido proceso y el derecho universal es que el juez tiene que ser independiente. Y si el juez era el abogado de Odebrecht, pues no puede estar ahí. Eso no es un delito, porque yo no estoy diciendo que Néstor Humberto hizo un delito, no, eso es su profesión. Pero cuando esas cosas suceden, entonces se aparta como juez del caso y entra a dirimir otra persona completamente independiente del caso, que no es su subalterno,
Ujú. Es que la Corte Suprema de Justicia tiene que reunirse, nombrar un fiscal ad hoc completamente distanciado de de Odebrecht en Colombia El y fiscal, no asumir tiene las el investigaciones. fiscal no tiene la investigación, o incluso le Ay, respondió pero es el jefe. Robledo y Mire, eso dijo es como cuando exactamente. me dicen los periodistas, Pero entonces tendría que mire, apartarse de todas las aquí en este investigaciones. medio tenemos toda la libertad plena de decir lo que queramos. ¿Sí? Miren a ver si el Tiempo es capaz de escribir en alguna columna que el señor Luis Carlos Sarmiento es cómplice de Odebrecht. No puede, hermano, porque pierden el puesto. Los echan, cualquier cosa. ¿A usted le ha pasado eso, doña Vicky? Entonces no me digan a mí que entonces hay absolutamente independencia cuando el jefe está implicado. Eso No, es pero a cierto. mí no me diga eso, porque yo dije lo que tenía que decir. Bueno, y por eso me fui. Por eso, por eso. Entonces, O sea que a mí póngame como buen ejemplo. algún A periodista mí póngame del como buen Tiempo, ejemplo. Reconózcame alguito. Bueno, te reconozco, pero Alguito. digamos, algún Tenemos que periodista del terminar. Tiempo, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, si fue cómplice de sobornos o sus empresas, como uno de sus funcionarios ha dicho ante la justicia, Melo. Entonces él, que también tiene bolsa, está en la bolsa de Nueva York, él que también tiene transacciones en los Estados Unidos, debería estar procesado con Odebrecht en los Estados Unidos. ¿Eso lo está haciendo el fiscal general? Óigame, pero ya Corficolombiana está en las investigaciones, usted sabe. Por eso. Pero en Colombia. Pero es que este es un tema multinacional. Son varias justicias las implicadas. Vamos terminando, doctor Gustavo Petro. Si ve que siempre tenemos muchas cosas para hablar. Pero fíjate cómo Mucho tema. Germán Vargas. ¿Cuál es la responsabilidad Mauricio política? Vargas está absolutamente equivocado. El señor ni siquiera se acordaba que el primero que habló aquí y denunció a Odebrecht era Petro. Pero ya le notificó. Pero ¿sabe que no le vi mala intención a Mauricio Vargas? No, tampoco hizo vamos un a hacer- recorrido por todos los candidatos. Tampoco ¿Y ya? vamos a hacer, ni es el eje tampoco de la discusión, sino que tiene que ver con que se nos olvida ¿Cuál muy es la rápido responsabilidad del presidente Santos para que vamos terminando con todo esto de Odebrecht? ¿Qué tiene que pasar con el presidente Yo voy Santos? más allá de Odebrecht. Santos es responsable políticamente en Colombia de mantener un sistema intrínsecamente corrupto. Y lo hace como heredero de Uribe, que también lo es. Pero si se odia. Pero lo son. Compartieron sus aliados, compartieron sus métodos, son el mismo proyecto económico y social. Hoy se arrepiente de Ahí- haber votado por Juan Manuel Santos Mientras- para la reelección usted. Mientras pueda salir avante el proceso con las FARC, y ojalá, pues, veremos también, pero digamos, mientras este país pueda salir de la guerra, No se arrepiente. no me arrepiento, pero yo sabía que solo era exclusivamente por eso. No había nada más por qué votar por Santos. Y ahora sí que menos, digamos. Pero y ahora sí que menos porque Ahora sí, sostener un proyecto como el uribismo santismo, que es como así como dicen castrochavismo, hay que decir uribismo santismo, que además es muy parecido al castrismo chavismo. Entonces, defender un proyecto como el uribismo santismo, que es corrupto per se, es una desgracia para Colombia. Y en esa medida hay que luchar contra ese tipo de ¿Va a ir a la proyectos. marcha Hay que del sábado? reemplazarlo. Yo no voy a marchar con corruptos. La marcha del sábado está citada por corruptos. ¿O Ordóñez qué es? Ordóñez es el funcionario que pudo haber descubierto Odebrecht. Lo ocultó en las gavetas porque él no quería investigar a Odebrecht. ¿Por qué? Está por saberse. Odebrecht es el funcionario que ocultó las relaciones entre políticos y paramilitares. Ordóñez. ¿O no? Los exoneró, los sacó. Ordóñez es un corrupto. Y la razón por la cual sale de la Procuraduría antes de tiempo es porque él traficaba influencias con los magistrados. No, y él es el que cita la marcha contra la corrupción. Yo no sé qué tipo de colombianos van a ir a esa marcha, pero ese tipo de colombianos tienen un problema de conocimiento y información. ¿Cómo puede uno ir a una marcha contra la corrupción citada por un corrupto? Óigame, ¿usted no cree que de ese establecimiento político que habla usted es del que está cansada la gente común y corriente y que seguramente hay muchas razones para salir a marchar, pero que pues es ningún que político estuviera metido en es que eso? esa es una trampa del establecimiento. Entonces el establecimiento se divide en dos, ¿no? El que está gobernando y entonces los otros
que quisieran hacer lo mismo que el que está gobernando, entonces dicen marchemos contra el que está gobernando. Son lo mismo. No, si la marcha fuera ciudadana, así como cuando tú me hablas de la revocatoria, Ujú. no está, se impulsa porque la gente misma quiere. No pone esos corruptos en la tarima, no se deja manipular, es una marcha ciudadana. Incluso yo acompaño en la cola para no intentar apropiarme ya por otras razones, pero es una marcha que se debe acompañar. Gustavo Pero una Petro, marcha citada por Ordóñez y Uribe, no. Pensar, creer, realmente creer que uno va a luchar contra la corrupción detrás de Ordóñez y de Uribe es prácticamente enloquecer. oiga, finalmente, ¿usted cree, Gustavo Petro, que va a ser presidente en el 2018? Nosotros vamos a dar una batalla. Y una batalla a fondo, una batalla pacífica, una batalla que trate de quitar las mentiras que se construyen alrededor de las personas, de debatir obviamente las posibilidades de una nación. La nación colombiana es la exportadora de carbón y petróleo, destructora de su medio ambiente, destructora de sus seres humanos. O la nación colombiana va por otro camino, de retomar el camino de la agricultura, de la producción de alimentos, de la agroindustria, del trabajo, de la producción y del respeto absoluto a la vida, tanto en su forma humana, que la hemos despreciado absolutamente, tenemos millones de muertos, como de las formas de vida naturales no humanas, animales y vegetales, que es el camino que nos impone el siglo XXI por unas realidades dramáticas que tienen que ver con el ser humano. Está a punto de destruir su planeta y su vida. Pero no lo veo decir sí, dice vamos a luchar. Vamos a dar la batalla. Vamos a dar ¿Cree la que va a batalla. ser presidente en el 2018? En este o no? momento, y el registrador debe saberlo y lo notificó, Ujú. que sé de las reuniones allá de clubes y de tomatas de whisky y cosas de esas. En este momento no hay nada que me impida ser candidato presidencial y presidente de la República. Que no sea que la gente no quiera. Si no En lo este eligen. momento no hay una sola norma jurídica, ningún hecho que impida que Petro pueda ser o candidato presidencial y adicionalmente, si la gente quiere, presidente de la República. ¿Pero usted cree que puede convencer a la gente? La política del amor, y en esto, digamos, igual que en el momento en que Santos nos destituyó y sin embargo nosotros dijimos, lo salvamos. Está ahí por nosotros, está ahí por nosotros. ¿Santos le debe a usted la Y reelección? no le cobramos nada que no fuera haga la paz. Porque nadie me puede ver a mí de embajador o de ministro, ni nada de eso. A nadie de nosotros. Pero Santos es presidente por nosotros. A pesar de que unas semanas antes de tomar esa decisión, nos había destituido. Cuando dice por nosotros, ¿es por el progresismo? O, En sí, cabeza Ese suya. plural, ¿quién ¿sabe? Por representa eso ese plural? Son gentes que creen en nosotros, ¿no? Bogotá cambió, Bogotá votó por Zuluaga, y una vez tomamos nuestra decisión, Bogotá votó por Santos, pues mayoritariamente, y así lo hizo la región Caribe, y así lo hizo otras regiones del país, y le dieron la presidencia. Sin eso no hubiera sido posible, él hubiera perdido las elecciones. Hoy estoy a punto de perder mi casa, hoy no puedo trabajar, casi que me impiden dar hasta una conferencia en una universidad, no tengo cuentas, no tengo ingresos, tengo profundos problemas económicos. O Sí, sea, lo poco que me ¿está quedó pobre? sí, no tengo ingresos, no tengo ingresos. Ahora iba a Pero dar, tiene propiedades, y ahora iba a dar perdóneme que le una pregunta, pero a los conferencia. políticos se les pregunta esas Mi cosas. casa, que es patrimonio inembargable por ser Sí, patrimonio familiar. familiar, y tomé no puedo pagar las cuotas, porque se cogió con un crédito de un banco, no puedo pagar las cuotas. Entonces, hoy mismo estaba tramitando la forma de vender esa casa, si el banco me da el tiempo, para poderle pagar al banco. O sea, hoy Gustavo Petro está ilíquido. Sí, completamente. ¿Pero y por qué? ¿Se volvió tan pobre? ¿A qué horas? Porque ¿Cómo un fue? señor de Vargas Lleras me puso una multa de 80 millones de dólares, con eso me bloqueó todas las cuentas, con eso, en virtud de unas normas, no puedo tener ningún contrato, ningún cargo. Si tuviera un empleo privado, si es que alguien quisiera, me embargan, entonces no tengo. Digamos, las decisiones que ellos tomaron es, sálgase del país, si quiere vivir, es decir, el ostracismo. Yo estoy resistiendo, porque obviamente pues hay gente que
Que yo, oiga, présteme, Holmen, présteme 1 millón a ver si ¿Y puedo cómo va a pagar la financiar la oficina. campaña? La financiación estatal, las campañas presidenciales tienen financiación estatal. Entonces ahí pues claro, no puedo decir que entonces Odebrecht me va a dar Venga, 1 mencionó los millón de zapatos. dólares. ¿Qué zapatos trae hoy? Los Ferragamo, que son de antes de la Muéstreme los alcaldía. Ferragamos. Yo, por Los favor, famosos. necesito ver. Los Quítese famosos. uno, porque me da pena cogerlo ahí. Quítese uno, a ver. Esos son los Vamos famosos. en primicia a mostrar los zapatos de Gustavo Hacía Petro Nikita Ferragamo. Khrushchev, ¿no era? A ver, venga, veo. Este es el zapato Ferragamo de Gustavo. Sí, son Ferragamo, de verdad. Sí, claro. ¿De qué Mire, sabe Made eso? in Italy, Sí. ¿cierto? ¿Por qué le criticaron? No, sabe que aquí dijimos, ¿por qué le van a criticar los zapatos? Usted tiene derecho a ponerse los zapatos que quiera. ¿Le gusta el Ferragamo? No es que me guste, sino que aquí uno escoge entre si dura, entonces ahorra uno un billetico, vale más caro. ¿Cuántos años tienen esos Ferragamo? Los zapaticos van cumpliendo exactamente 6 años y medio. ¿Y son ¿Qué los están? únicos que tiene o tiene más Ferragamo? Tengo unos cafés que no son Ferragamo, y tengo unos tenis, y tengo un perro. ¿Cuánto le costaron esos un zapatos? ¿Se acuerda? computador. ¿Ah? ¿Cuánto le costaron esos Ferragamo? No, estos son un regalo. Estos son un regalo de mi mamá, que está exiliada en el Canadá. Y su mamá no le dice, véngase para acá, mi hijo, deje eso ya, no friegue. Mi mamá es aguerrida. Mi ¿Es mamá como usted? Era gaitanista en la época del barrio Las Cruces. Ujú. Ella fue la primera que me transmitió en cierta forma un feeling político, porque me hablaba de Gaitán y Gaitán, pues en ese momento era muy reciente. Ella era hija de un señor liberal de un municipio cundinamarqués, Godo. Y entonces le había tocado, el señor vivía en su casa, en el parque, era un líder político liberal. Y le tocó irse a vender su casa. Pues, no es la primera vez, es que esta sociedad ha sido así. Entonces le tocó vender su casa, lo engañaron, entonces de ser una figura importante en su pueblito, vino a Bogotá y aquí la ciudad del entonces lo demolió, lo mató, era un poeta. Ellos vivieron en Las Cruces y mi mamá cogió pues tenía toda esa, O sea que su mamá no le dice, véngase a Canadá. no, peleé. ¿Sí? Pele. ¿Y usted ha Pero pensado nosotros- alguna vez en Déjelo eso? ir, hola, dejémoslo ir. Nosotros tenemos aquí que ser muy responsables, a pesar de toda esa agresión que hemos recibido, ¿cierto? Como ha sido intensa, ¿no? Profunda. Solo les faltó matarme, no es lo que les falta. Pero a pesar de toda esa agresión calumniosa, si nosotros llegamos a tener la posibilidad de gobernar el país, tenemos que establecer la política del amor. Es decir, demostrar que la acción política, la acción de gobierno, la discusión de las cosas públicas no es para agredir al ser humano y para matarlo, Ujú. como ha sucedido en 2 siglos en Colombia. Bueno, doctor Petro, no, esta conversación ha sido larguísima. Pero era muy importante escucharlo. Aquí siempre tiene un espacio, usted lo sabe, y seguramente a lo largo de toda esta campaña para el 2018 vamos a encontrarnos muchas veces. Le agradezco por aceptar una vez más la invitación de la W. Bueno, vi que muy amable a las oyentes y los oyentes que Véalos se han ahí, quedado véalos con aquí en el nosotros. Facebook Live, mírelos acá. ¿Dónde es que? Ah, aquí está la cámara. Ahí está la cámara. Bueno, Conectados, suerte. Mire, a esta hora 1400. 5.420, sí, 420. Hay que romper esos récords. Eso de las redes sociales es muy importante. Cada Y vez para será los más. candidatos es muy Cada vez importante. será más. Es un mundo que hay que aprender porque tiene sus peligros también. Lo veo con nuevo look, el pelito más larguito. No me he peluqueado, tengo que peluquear. No es que vaya a usar el pelito largo No, ahora. no. Ya no es edad para eso. Marca de jeans, No sé qué será. ahora se los miro. No me siga. Doctor Petro, un abrazo, gracias. Mira, el reloj no es Rolex, es de ¿Qué es? A ver. un reloj un poco perrático. A ver, yo veo el reloj perrata. No, me da susto es que se empiece a quitar todo usted aquí. Ya se quitó el zapato, el reloj. Estaba agentado. No, esto ni le entiendo qué diablos dice. ¿Escallen será? No sé. Esto está muy raro. Un abrazo, doctor Petro. Bueno, a usted Mil muy gracias. amable, muy gentil y a todos las y los oyentes muy Voy amables. tarde. 1:24. Esta es la W. Hacemos la pausa y regresamos con noticias, con música, con invitados.
Hoy sí hubiéramos podido leer muchos de los comentarios, porque muchos comentarios son muy buenos para usted. Hay mucha gente que lo sigue, ¿ah? Sí, hay muchas personas muy conectadas con el doctor Gustavo Petro, sobre todo porque la gente también está cansada de ver de un lado, del otro, de aquí, de allá, una cantidad de improperios y de molestias con el tema de la corrupción. Pero también hay muchas personas que le alegan bastantes No, y problemas. aquí hay espacio para todos, así como pasa usted, pasará un día Uribe, que no ha aceptado todavía venir. Le hemos invitado también al presidente Juan Manuel Santos, también quisiera que nos aceptara. Aquí han estado Claudia López, en fin, Germán Vargas también lo tenemos pendiente, el ex procurador Alejandro Ordóñez. Aquí hay espacio para todos y que la gente que al final es la que va a ir a las urnas, pues defina quién es el que le gusta, quién quiere que sea su presidente en el 2018. Ya volvemos, vamos hasta las 3.